vuelta aquí en su matinal a media mañana y a esta hora le vamos a dar también la bienvenida a Jorge Escudero, que nos acompaña con temas tan interesantes como, por ejemplo, en el día de hoy, cómo ponerle límite a los niños. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Odette, ¿cómo estás? Bien, bien, pues, como buen día martes 13. No te cases ni te embarques. No te cases ni te embarques. Y yo me embarco igual porque viajo hoy día, sí. ¿Viaja? ¿Dónde se nos va? Antofagasta. Antofagasta, bonito Antofagasta. Sí. Ah. Salir un poco de Arica. Sí, ¿cierto? De repente. Un rato. Oye, con este tema importante que de repente quizás los papás nos complica harto, que es cómo ponerle límites a nuestros hijos. De repente quizás a veces pueden ser en un ciclo de edades importantes. Si no lo hacemos nunca, después ya no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo podemos hacer ese tipo? ¿Cómo ponemos límites ante nuestros hijos? Bueno, como tú muy bien lo señalabas, Odette, el poner límites es una tarea súper importante. A veces se confunde que poner límites es maltratar a los niños. Yo, para no maltratar a mi hijo, entonces le doy el gusto en todo. Todo lo que quiera yo se lo voy a dar porque en el fondo lo Pero quiero. esto lo malcriando, no quiero que pues. sufra. Claro, lo están malcriando y en el fondo lo están educando de una forma en que el niño está creyendo de que todo lo que él quiere lo va a conseguir de forma instantánea. Después vivimos las consecuencias. Exacto, y lo vamos a ver más adelante cuando vemos qué pasa cuando no se ponen los límites. La forma en la que se pueden sentar las bases para que los límites se vayan construyendo dentro de la casa es que dentro de la familia se desarrollen las relaciones donde cada persona tenga claro cuáles son las tareas que debe cumplir y cuáles son las tareas que en el fondo, por ejemplo, la mamá debe cumplir, el papá debe cumplir y los hijos deben cumplir. Por ejemplo, si yo los niños tienen la tarea de estudiar y esforzarse, ¿no es cierto? Pero si a un niño yo le digo, ya tienes que sacarte un 7 o tienes que salir con promedio de 6 y 8 para arriba, pero al mismo tiempo le estoy diciendo, me tienes que tener el aseo de la casa impecable, tienes que tener la loza limpia. Entonces son dos cosas que de alguna manera llegan a ser incompatibles. Sí pueden colaborar en tareas, pero hay prioridades. Esas son las bases para que vayamos poniendo los límites y vamos a ir viendo qué cosas no hay que hacer y cuáles son las que sí hay que hacer. Yo tengo problemas con eso, de verdad que sí, a mí me complica colocar límites en mi casa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, entre discutir, entre alzar la voz y pasar el mal rato, de verdad que prefiero hacer las cosas sola. Exactamente. Y de repente quizás muchas mamás o muchos papás les ha ocurrido lo mismo. Por sobrecarga pasa eso. Claro, o sea, y dice, ¿para qué me voy a calentar la cabeza si al fin y al cabo voy a desgastarme diciendo que hagan esto si no lo van a hacer? Cuéntanos entonces un poquito ¿qué no debemos hacer con respecto a mientras educamos a nuestros hijos? Ya hay algunas cosas que tenemos que tratar de evitar. En el fondo a veces estamos rogándole a los niños que hagan algo o damos las órdenes de una forma equivocada. Yo les traje a ustedes en su casa un video que les va a permitir clarificar un poco qué no debemos hacer en la crianza de los hijos a la hora de poner los límites. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Los comentarios que disminuyen a los hijos transmiten hostilidad y agresiones por parte de los padres. Esto puede formar niños que son sumisos pero después rebeldes. A veces pensamos que si conocemos la causa de la mala conducta, lograremos que ellos cambien su forma de actuar. Otras veces rogarle a los hijos para que sean obedientes transmite una imagen de padres frágiles y débiles, lo que induce a la desobediencia y a la desvalorización. Sin querer, otras veces se valora lo que el niño no ha hecho. Esto último induce a que los padres negocien de igual a igual con los hijos. Ante amenazas sin contenido, los niños aprenden que no deben tomarlas en cuenta, ya que son armas que utilizan los padres que son débiles y sin recursos. Además, dar una orden, pero sin verificar que ésta se cumpla, es como decirle a los hijos, mira, te estoy pidiendo que haga esto, pero si no lo cumples, no te preocupes porque no va a pasar nada. ¿Qué no debemos hacer? Dar respuestas que son inseguras y dar respuestas u órdenes que son hostiles o agresivas. Oye, me sentí identificada con todos los dibujitos que estaban ahí. Pasa mucho en realidad, pasa mucho. De todos, cada uno de ellos. Y lo único que me faltó era que el dibujito de la mamá estaba así. Rogando. Sí. Cállate, por favor, cállate. Me falta un poquitito. Oye, pero es increíble. Yo pienso que nuestro talón de Aquiles, lamentablemente, siempre van a ser nuestros hijos. Pero, gracias a Dios, siempre quizás también debemos decir que va a haber alguien dentro de lo que es la relación de pareja, si tú estás en pareja, que va a colocar ciertos límites. Porque siempre va a haber uno bueno y va a haber uno malo para ellos, entre comillas, a pesar de que la disciplina también es un orden, pero también es una obligación. No es fácil educar. En el fondo lo que siempre se aconseja es que tengamos en cuenta dos aspectos muy importantes. Primero, educar con ternura y educar con firmeza. Quiere decir que con la ternura no vamos a sobrecargar o no vamos a ahogar a los niños con cariño porque sería sobreprotegerlos, pero la firmeza hace que ellos también sepan de que cuentan con una figura estable.
que esa persona que le dice, mira, esto no lo puedes hacer, también en determinado momento le va a decir, mira, esto sí lo puedes hacer, y ese niño va a confiar en lo que le está diciendo esa figura porque es una figura de autoridad. Esas son cosas que también tenemos que tener en cuenta cuando son las cosas que no deben faltar dentro de lo que es la crianza del niño. ¿Hay otras cosas más? Exactamente, y tú las adelantabas más o menos. En el fondo, hacer que uno de los padres no se sobrecargue en la crianza de los hijos, porque son dos en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? A veces las mamás son las que se ven sobrecargadas porque son las que tienen que ayudar con las tareas, tienen que tener la casa impeque, y en qué momento esa mamá se da un gusto para irse a la playa, para ir a caminar, para teñirse el pelo, para irse a la peluquería, etc. Entonces, lo más normal y lo más probable es que se sobrecargue y en el fondo esté rogándole a los hijos o esté dando órdenes que después se le olvide a llegar a cumplirlas. En el fondo la idea es ir negociando poco a poco con la pareja, ir conversando y además estableciendo los límites que a los niños se les van a ir poniendo para que ellos los vayan comprendiendo. Un ejemplo que uno da al momento de interactuar con los papás es que uno imagine que en la casa, no sé, nosotros tenemos un jefe. ¿Y qué pasaría si ese jefe, que es una figura de autoridad, poniendo la comparación con los papás, si ese jefe nos da órdenes pero de forma agresiva? Que a veces ese jefe hacemos algo mal y nos llega a pegar. ¿Cómo nos sentiríamos? Malísimo. Mal, ¿no es cierto? En el fondo iríamos a trabajar de mala gana. Si ese jefe nos dice todos tienen que llegar aquí a las 8 de la mañana. Pucha, hay que llegar a las 8 de la mañana porque es lo que hay que cumplir, porque es lo que debemos hacer, pero a lo mejor vamos a cumplir esa orden de mala gana o con miedo o con hostilidad, siendo que debiéramos tener una relación lo más sana posible. Más todavía eso debe pasar con la relación entre los papás y los niños. También pasa quizás de repente que en las relaciones de pareja, que quizás los hijos no son de la pareja que puedas tener tú actualmente, esta persona viene con otro tipo de crianzas, otro tipo de enseñanzas y quizás... dentro de lo que es el núcleo familiar, ¿cierto? La mamá siempre trabajó, la mamá siempre estuvo en todo haciendo papeles de papá, mamá, mujer trabajadora, en fin, y el tiempo quizás no alcanzaba mucho para estar al pendiente de lo que son los niños, que es quizás uno de los factores más importantes que está ocurriendo hoy en día en nuestro país y quizás a lo largo de todo el mundo. Pero cuando llega una persona nueva y quizás esa disciplina que ella lo vio de repente quizás sin colocar límites, que era lo que tú nos comentabas anteriormente, llega a colocar algunos límites, los niños de repente se ven como que están invadiéndoles el espacio, ¿cierto? Cuando lo que esa persona que viene no está haciendo ningún tipo de mal, sino que está enseñando lo que es correcto. Claro. ¿Qué pasa ahí con esa situación? La clave va a ser la comunicación Jorge, que se tiene dentro de la pareja. Porque fácilmente esa pareja que va a llegar a poner unos límites se puede sentir desplazada cuando alguien le dice, sabe que eso no lo hagas. O lo hace o lo corrige, pero delante de los niños en el fondo se están desautorizando mutuamente. La clave va a ser esa. Ahora, en la comunicación también es posible ir enseñándole, mira, a este niño no le hables de esta manera porque seguramente como recién te está conociendo se lo va a tomar mal. En el fondo, quien tiene más conocimiento debe colaborar también con el otro para que las relaciones vayan dándose de forma más saludable. Y es complicado, yo pienso, porque ¿sí? Cuando hay niños que son de diferentes edades, es como medio complejo. Y a diferentes edades las necesidades son otras también. Las necesidades son otras. Y ¿qué debemos hacer, cierto, para aplicar todo lo que es la parentabilidad dentro de lo que es una parentalidad positiva dentro de lo que es este núcleo en enseñanza con respecto a los límites para los niños? Sí, primero debemos comprender que muchas veces los mensajes que nosotros entregamos a los hijos no necesariamente tienen que ser con palabras. A veces los niños y los papás tienen tanta complicidad que solamente una mirada o una norma que ya estaba impuesta en la casa hace que ellos sigan otras reglas. En el fondo yo sé lo que va a pensar mi mamá si me ve haciendo esto. Y además vamos a verlo en el siguiente video, algunas orientaciones o consejos que podemos tener para qué hacer o saber qué hacer en la crianza y poner límites con los niños y las niñas. Ahí lo tenemos. Entonces, a veces no necesitamos dar mensajes verbales. La mano de los padres sobre la espalda de los niños tendrá más peso y significado que las palabras que son solas, ya que eso transmite calma y cariño. Asimismo, mirar a los ojos mientras se les habla mejora la eficacia del mensaje y refleja cariño y firmeza que hay detrás de lo que los padres hablan. Hablar directa y asertivamente no deja dudas en los hijos respecto de lo que realmente usted le está pidiendo. Asimismo, se transmite seguridad y respeto. Además, para lograr que los niños posean confianza en ellos, es importante que reciban el reconocimiento de los papás o de sus adultos significativos. Lo que se debe hacer entonces es tener un trato adecuado, con un adecuado lenguaje, dar mensajes que a lo mejor no tienen palabras, hay que tener un manejo adecuado de las discusiones y además reconocer también que en el fondo todos estamos aprendiendo y que todos podemos ir colaborando de alguna u otra manera para que los límites
se comprendan como un beneficio para ti y para mí, y no es que yo voy a ganar si es que tú no haces algo, sino que es un beneficio mutuo. Claro, y tú diste ahí como en el clavo, porque todos vamos aprendiendo algo cada día, y si lo hacemos en familia, en comunión, va a ser muchísimo mejor. Y yo pienso que no hay nada mejor que un gesto de cariño para un niño, a pesar de que de repente quizás nosotros los padres somos algo débiles en algunos aspectos dentro de lo que son las necesidades o las carencias, ¿cierto?, que se puedan tener o pueda tener cada uno de ellos. A veces también lamentablemente hay limitaciones, y de las limitaciones se aprende. Así es. Las limitaciones. La frase cliché, nadie le enseña a ser papá, se va construyendo en el camino. Claro que Pero sí. sí hay algunas personas que podemos colaborar de alguna manera en base a lo que se ha estudiado con muchas familias, entonces eso hay que enseñarlo. Y ponerlo en práctica. Así es. Porque no tan solo tenemos que aprenderlo, dejarlo aquí guardado, sino que también ponerlo en práctica. Buenísimo el tema, me gustó. Qué bueno. Me sentí identificada. Así que yo pienso que usted también, señora, también de una cierta forma se sintió identificada, y ya va a tener un poquito más claro cómo debemos actuar, cómo debemos colocar ciertos límites, especialmente ahora que están de vacaciones, porque ahora están como todos sueltos ahí, como que ya no hay que estudiar, hay más tiempo libre, entonces los horarios son, claro, acostarse, levantarse, me acuesto más tarde, me levanto más tarde, bueno, hay hartas cosillas, y para eso tienen que haber disciplina, límites también, ¿cierto? Y ayuda con respecto a todo lo que son los quehaceres, porque recordemos que ellos van a crecer y en algún momento van a también tener su propio hogar. Así es. Gracias, Jorge, por estar junto a nosotros. Nosotros nos vamos a separar un brevísimo instante y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos.